Que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúe dando muchas verajón. Y continuamos con la quinta parte acerca de nuestra enseñanza, entendiendo la guerra espiritual, entendiendo. Y en el tema anterior quedamos en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 9, verso 14 y 15. Que esto es para las personas que dicen que hay que ayunar, dizque para expulsar fuera a los demonios. Vamos a ver en esta enseñanza escrituralmente quiénes eran las personas que ayunaban, quiénes eran los que no ayunaban y quiénes eran, según Yahshua, los que tenían que ayunar. Libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 9, verso 14 y 15, que tiene un título, La pregunta del ayuno. Entonces vinieron a Yahshua los discípulos de Yahanán, no Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Capítulo 9, Pasur 15. Le responde Yahshua, ¿acaso pueden los que están de bodas, de fiesta, tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí tenemos tres clases de discípulos. Los discípulos de Yahanán, no Juan, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Yahshua. Veamos este mismo pasur en el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 5, verso 33 al 35. Que tiene el mismo título, La pregunta sobre el ayuno, que dice que los falsos ministros le dijeron a Yahshua, ¿por qué los discípulos de Yahanán o Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Asimismo hacen los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan. Le responde Yahshua, ¿acaso podéis obligar a aquellos que están de boda, de fiesta, a hacer que ayunen, entre tanto el esposo, o sea, Yahshua, se encuentre con ellos? Les dice Yahshua, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días dice que ayunarían. ¿Cuándo ayunarían los discípulos de Yahshua? Mire, cuando Yahshua le fuera quitado, o sea, cuando Yahshua muriera. Si los discípulos de Yahshua, estando Yahshua con ellos jamás ayunaron, mucho menos ellos iban a ayunar no estando Yahshua con quién. Mire, no estando Yahshua con ellos. Los discípulos de Yahshua, mis hermanos y mis hermanas, ellos jamás ayunaron cuando Yahshua estaba con ellos. Mucho menos lo iban a hacer no estando Yahshua con qué, con ellos. Porque cuando Yahshua resucita y va en busca de los 11, no de ninguno 120, escuchen mis hermanos, si Yahshua cuando resucita no va en busca de ellos, todos ellos hubieran se hubieran perdido, porque dos de sus discípulos ya iban camino a Emaús, que la palabra Emaús significa aguas calientes, en hebreo primavera templada, que la palabra aguas en el libro de Revelaciones capítulo 17 verso 15 simboliza la humanidad. Emaús, aguas calientes, simboliza la humanidad bajo el juicio de Yahweh, bajo la ira de Yahweh. Dos de los discípulos de Yahshua ya iban camino a su qué, a su propia perdición. Según el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 24, verso 13 al 35. El señor Keifas, no Pedro, había formado un grupito de los los 7. Y ellos se fueron a pescar solos, sin Yahshua, en tinieblas, y el señor Keifas, no Pedro, se encontraba pescando completamente, completamente desnudo. Léalo en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 21, verso 1 al 7.
Los otros discípulos, ellos andaban escondidos, pagando escondedero a peso por el temor que le tenían ellos a los falsos ministros de la nación de Israel. Léaselo en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 20, verso 19. Si Yahshua, cuando resucita, no va en busca de los 11, todos ellos se habían se habían perdido. Yahshua, cuando fue en busca de los 11 discípulos, ninguno de ellos Yahshua lo encontró ni orando, ni mucho menos ni mucho menos ayunando. Aquí tienen ustedes en el libro de Matillano Mateo y en el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, quiénes eran las personas que ayunaban. Mire, quiénes eran las personas que ayunaban y de dónde nace la famosa doctrina de qué, del ayuno. Esa doctrina nace de los discípulos de Yahanán y de los discípulos de quién, mire, de los discípulos de los fariseos, no de Yahshua. Los discípulos de Yahshua ellos jamás ayunaron. Libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 6, versos 16 al 18. Ahí tiene un título, Yahshua y el ayuno. Yahshua le decía a sus discípulos, mire, cuando ayunes, cuando, nunca. No sean como los fariseos hipócritas, porque ellos demudan su rostro ante los demás para ser vistos que ellos, para ser vistos que ellos ayunan. Ustedes no sean como ellos, que ellos les encanta que dijeran que ellos sí ayunaban y que ellos sí que ellos sí oraban. Mire, a raíz de eso ellos ya tenían su recompensa entre los hombres. Pero Yahshua le dice a sus discípulos, mas tú cuando ayunes, cuando, nunca, dice, lava tu rostro, unge tu cabeza, y dice, para no mostrar a los hombres que tú ayunas, sino que tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en lo Él te recompensará en lo público. Los discípulos de Yahshua no ayunaron estando Yahshua con ellos, mucho menos iban a ayunar ellos sin Yahshua. El verdadero ayuno escrituralmente establecido por el mismo Yahweh no era jamás aguantar hambre, jamás. Y eso lo revela el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 58, del Pasur 1 al Pasur 12. Que léaselo, por favor, que yo le leo los versos claves y después, si Yahweh lo permite, le saco un video explicándole pasur por pasur referente al libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 58, verso 1 al 12. Le leo los versos claves, capítulo 58, versos 6 y 7, que dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libre a los quebrantados, que rompáis todo yugo? No es que partas tu lején con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Y la cabot de Yahweh será será tu retaguardia. Aquí tienen ustedes el verdadero ayuno establecido por Yahweh, que no es aguantar hambre. Y en el capítulo 58, del verso 8 al verso 12, ahí ustedes tienen la verdadera bendición de Yahweh para el verdadero adorador, no ayunador. Que entonces que por qué Yahshua ayunó 40 días en el desierto. Mire, el ayuno de Yahshua de los 40 días en el desierto significaba otra cosa. Leámoslo en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 4 del Pasur 1 al Pasur 3,
que solamente el Pasur capítulo 4, el Pasur 1 de Matillano Mateo, les va a desmentir unas grandes mentiras del diablo que estos mentirosos nos habían mal enseñado a quién, mire, a nosotros, que tiene un título, La tentación de Yahshua. Y dice, entonces Yahshua fue llevado por el Ruach HaKodesh al desierto para ser tentado por el diablo. Mire, con solo este pasur, el Ruach HaKodesh desmiente grandes mentiras que nos habían mal enseñado. ¿Que cuáles son? Que nos decían que Yahshua ayunó 40 días para recibir el Ruach HaKodesh. Falso. Que Yahshua ayunó 40 días para recibir poder. Falso. Que teníamos que ayunar para ser libres de los demonios. Completamente falso. Que teníamos que ayunar para recibir el espíritu del fantasma muerto del mismo Hasatán. Mire, falso. Que teníamos que ayunar para recibir poder. Falso. Que teníamos que ayunar para poder expulsar los demonios de los cuerpos. Completamente falso. Que teníamos que ayunar para romper las maldiciones ancestrales. Completamente falso. Y que teníamos que ayunar para que las almas fueran, ¿qué? Fueran salvas. Completamente falso. Y la misma escritura los va a desmentir. Escuchen, aquí dice claramente que Yahshua fue primeramente lleno del Ruach HaKodesh y fue el mismo Ruach HaKodesh que lo llevó al desierto para Yahshua ser tentado por ¿quién? Mire, para Yahshua ser tentado por Hasatán. Yahshua fue lleno al desierto del amado Ruach HaKodesh. Ahora, Yahshua tenía que ayunar 40 días en el desierto lleno del Ruach HaKodesh por los 40 años que se encontraba la nación de Israel, ¿a dónde? En el desierto. Por los 40 años que ellos anduvieron, ¿dónde? En el desierto. Los 40 días, un día por año, le dan 40 años. Que esto lean en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 4, Pasur 4 al Pasur 6. Que Yahezkel no Ezequiel, como él era el Cohen, él era Cohen y Nabín, él tenía que cargar con los pecados de la nación de Israel por 390 días. Y 40 días más tenía que llevar los pecados de la tribu de Yahudá, ¿en qué? En él. Que eso le da un total de ¿qué? De 430 días. Que los 430 días del duelo de Yahezkel, no Ezequiel, era un llamado de parte de Yahweh al arrepentimiento a las 12 tribus de Israel que se encontraban ¿en qué? En una idolatría y en un paganismo. La nación de Israel durante esos 430 días, 430 días, eran un llamado de parte de Yahweh al arrepentimiento para que ellos fueran al gran sumo Cohen Yahezkel, que era un símbolo de Yahshua. Y ellos se negaron ¿a qué? A arrepentirse e ir a Yahezkel. Yahweh les dio a ellos 430 días para que ellos se arrepintieran. Y ellos se negaron ¿a qué? Ellos se negaron a hacerlo. Y el mismo día que se cumplieron los 430 días, ese mismo día vino el juicio de Yahweh, la ira de Yahweh ¿sobre quién? Sobre ellos, ¿a través de quién? A través de Nabucodonosor. A través de Nabucodonosor les vino el juicio de Yahweh a la nación de Israel. Los 400 días, un día por año, simbolizaban los 430 años que estuvo la nación de Israel, ¿dónde? Allá en Misraín, en Egipto. Entre comillas, esclavos de Faraón, o más bien enamorados ¿de quién? Enamorados de Faraón. Y a nomás se cumplieron los 430 años de la nación de Israel allá en Misraín,
Mismo día, Yahweh lo sacó ¿de dónde? De allá de Misraín. Léaselo. En el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 12, verso 40 al 41. La nación de Israel, a pesar de que ellos entraron al desierto en compañía de Moshe, el libertador, símbolo de Yahshua, en compañía de Aarón, el gran sumo Cohen Agadol, símbolo de Yahshua, en compañía de Miriam, la Naví de Yahweh, en compañía del mismo Yahweh, del Malá de Yahweh, del mismo Yahshua, acompañados de la nube que los bautizó allá en el mar, no en el agua, acompañados de la mano de Yahweh, del dedo de Yahweh, del poder de Yahweh, de la nube de Yahweh, de la presencia de Yahweh, del fuego de Yahweh. O sea, a pesar de que ellos iban dirigidos por el mismo Ruach HaKodesh, aún así, las 12 tribus de Israel fueron derrotados y destruidos por el mismo Hasatán. ¿Dónde? Allá en el desierto. Y Hasatán los destruyó a través de su ¿qué? Mire, a través de su vieja naturaleza. Ya que ellos salió su cuerpo de Misraín, de Egipto, pero su alma seguía enamorada ¿de qué? Mire, de Egipto. Y ellos en su alma anhelaban volver ¿a dónde? Allá en Misraín, a Egipto. Léaselo en el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 16, Pasur 3, y capítulo 32, Pasur 1 y Pasur 6. A la nación de Israel, a ellos los mató Hasatán en el desierto a través de su ¿qué? Mire, a través de su vieja naturaleza. El mismo Ruach HaKodesh que llevó a la nación de Israel al Egipto, al desierto, de Egipto al desierto, fue el mismo Ruach HaKodesh que llevó a Yahshua ¿a dónde? Al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el mismo Hasatán. Y dice en la escritura en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 2, pasuk 2 al 3, que después de haberse cumplido los 40 días exactos de ayuno de Yahshua, dice que vino a él el ¿qué? El tentador. Hasatán no tentó a Yahshua ni a los 10, ni a los 15, ni a los 30, ni a los 38, ni a los 39 días a Yahshua. Hasatán tenía que esperar que se cumplieran los 40 días exactos y ahí sí él podía venir a tentar a quién, mire, al mismo Yahshua. ¿Qué nos revela el libro de Matillá, capítulo 4, pasur 1 al pasur 3? Primero, que toda la nación de Israel, todos ellos quedaron postrados ¿a dónde? En el desierto y se murieron ¿en qué? En él. Lo segundo que nos revela es que solo Yahoshua y Caleb y Yahshua, solamente ellos salieron ¿de qué? Del desierto. Y ellos salieron porque ellos se dejaron guiar ¿por quién? Por el amado Ruach HaKodesh. Los 40 días de ayuno de Yahshua, Misajó y Misají, no es otra cosa que la Nisanjón no victoria de Yahshua sobre Hasatán, ¿dónde? En el desierto, en el Olán, en el mundo. ¿Ah? Lo tercero que nos revela el amado Ruach HaKodesh es que Hasatán jamás va a tentar absolutamente a nadie que no esté lleno ¿de qué? Que no esté lleno del Ruach HaKodesh. Hasatán, él jamás va a perder su tiempo con gente que vive esclava de él y que lo adoran a él a través de los títulos de Dios, de Hachem, de Adonai, de Jehová, de Jesús. Hasatán a estas personas jamás en su vida las va a tentar porque le pertenecen a él y son esclavos de él. Hasatán es espiritual, escuchen, y él sabe en quién está el Ruach HaKodesh y en quién no está el Ruach HaKodesh. Hasatán lo sabe. ¿Ah? Otra cosa, Hasatán no va a tentar a una persona que donde esté el Ruach HaKodesh con cosas malas, jamás de los jamases. Léaselo ahí mismo en Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 4, del pasur 1 al pasur 11.
con las cosas que tentó a Satán a Yahshua, todas eran buenas a los ojos de la ¿qué? Mire, a los ojos de la carne. ¿Ah? Mientras Yahshua estuvo en la tierra como hombre, Satán utilizó a su propia familia, a los falsos ministros de la nación de Israel, aún allá en el mismo madero, para hacer caer a Yahshua. Eso hacía Satán. Pero cuando Yahshua resucita, él le quita su poder a Satán y lo deja completamente desnudo, según Colosenses 2:15, y Satán no vuelve a tentar a ¿quién? A Yahshua. Ahora, ¿por qué razón les digo esto? Miren, porque por ahí mucho mentiroso, por no ayudar absolutamente a nadie, dicen que porque una persona está pasando por necesidades, por enfermedad, por qué sé yo, porque yo no me atrevo a juzgar absolutamente a nadie. Y estos mentirosos, por no ayudar a nadie, ellos le sacan su excusa religiosa a esas personas y les dicen que Dios, no Yahweh, los está probando con ruina, enfermedad, miseria y escasez. ¿Cómo así? Su Dios los está probando con cosas malas que supuestamente él mismo ¿qué? Que él mismo aborrece. Según en sus Biblias en Santiago capítulo 1, verso 12 al 15. Que ahí dice claramente que su Dios no los tienta a ellos ¿con qué? Con cosas malas. Mire, si su Dios el mismo Satán supuestamente dice allí que no los tienta con cosas malas, ¿cuánto más Yahweh va a tentar a los que creemos en él con cosas malas? Según el libro de Jacob, mal traducido por Santiago, capítulo 1, verso 16 al 17. Satán le lanza sus dardos a los hombres y a las mujeres donde él sabe que está el amado Ruach HaKodesh. A ellos es que él le lanza sus ¿qué? Sus dardos, a nadie más. Si es a las mujeres, él la lanza con hombres. Si es a los hombres, con mujeres, con adulterio, fornicación, lascivia, pornografía. Todos esos dardos se los envía a Satán a la mente, a la persona que él sabe que está el Ruach HaKodesh. A los que no está el Ruach HaKodesh, a ellos no los tienta porque ellos viven esclavos de Satán. ¿Ah? Y ya está en esa persona. Oiga, si esa persona lleva ese dardo, ese mal pensamiento en oración a los pies de Yahshua, o ya está en la misma persona si ella le da rienda suelta a ese ¿qué? Mire, a ese mal pensamiento con el cual Satán quiere destruir a esa persona ¿qué? Espiritualmente hablando. Porque Satán él anda como un león rugiente alrededor de aquellas personas donde él sabe que se encuentra el Ruach HaKodesh, con el único fin de devorar, de destruir, de matar espiritualmente a esa persona, si esa persona se lo permite. ¿Ah? Es usted mismo el que es atraído y seducido, ¿por qué? Por el pecado. Y es usted mismo el que se autodestruye usted mismo. Mire, es usted mismo el que se destruye a través de ¿qué? De ese mal pensamiento, de ese pecado. Le repito nuevamente, Satán no va a tentar absolutamente nadie que no esté con el Ruach HaKodesh ¿en qué? En esa persona. Él no va a perder su tiempo con gente que lo adora a él y viven esclavos de él a través del pecado, a través de las religiones, a través de los nombres de blasfemia. Satán es espiritual y él sabe dónde está el Ruach HaKodesh y dónde no se encuentra. Que el libro de Job, mal traducido por Job, capítulo 1, versos 6 al 14. Que ahí está escrito, dicen que Yahweh permitió que Satán tentara a Job con escasez, enfermedad, desgracia, ruina y miseria. Ahí está escrito. Miren, Satán en el antiguo pacto y en el nuevo pacto de hoy día, Satán puede atentar a aquellas personas donde él sabe que está el Ruach HaKodesh. Solo a ellos es que lo va a ¿qué? Mire, lo va a tentar. Si Satán tentó al mismo Yahshua, escuchen, lo tentó a través de su familia, de sus propios, de los falsos ministros, para hacerlo caer a él.
Hasatán los puede tentar, mas Hasatán ya no puede subir al tercer cielo a acusar absolutamente ¿qué? A nadie. Cuando Yahshua resucita, Hasatán no volvió a tentar ¿a quién? A Yahshua. Y Hasatán él ya no podía ni puede entrar ¿a dónde? Al tercer cielo a acusar absolutamente ¿a quién? A nadie. Hasatán actualmente se encuentra vivo en el segundo cielo y Hasatán al final de la gran tribulación será echado del segundo cielo a la nación de Israel para perseguir y destruir a sus ex adoradores que conocerán la verdad, dejarán de adorarlo y se harán matar por el nombre de Yahweh y de quién, y de Yahshua. Ahora, aclarando esto, escuchen, primeramente el señor Jo se encontraba ¿dónde? En el antiguo pacto. Lo segundo, el señor Jo era árabe, o sea, era gentil. Lo tercero, el señor Jo no era ni levita, ni mucho menos cojén, para él estar haciendo sacrificios por quienes, mire, por sus hijos e hijas paganas, que él sabía que estaban haciendo cosas abominables ante los ojos de quién, mire, ante los ojos de Yahweh. Y él no los que, mire, él prefería hacer sacrificios y no los que, no los reprendía. ¿Qué significa esto? Que muchos hermanos y muchas hermanas se las pasan haciendo sacrificios, o sea, oraciones por sus hijos e hijas, que ellos mismos saben que están haciendo cosas abominables ante los ojos de Yahweh. Ellos prefieren ponerse a orar por ellos que parársele duro y reprenderlos a quién, mire, y reprenderlos a ellos. El señor Jo conocía a Yahweh de qué, mire, de oídas, de lo que él había oído hablar acerca de quién, de Yahweh. Jo era una persona más, escuche, que creía en Yahweh, pero que él nunca había tenido un encuentro personal con quién, con Yahweh. Por esa razón, él vivía alcahueteándole a sus hijos su inmundicia en vez de parárseles duro y reprenderlos a quién, a ellos. Léalo en el libro de Job, mal traducido por Job, capítulo 42, versos 5 y 6. Que ahí dice yo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento, oiga, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué significa esto? Que Yahweh le permitió a Jo lo que Jo le permitió a quién, mire, a Hasatán. Yahweh permite lo que usted permite. Escuchen, así una persona crea en Yahweh, así crea en Yahshua, así está el Ruach HaKodesh dentro de esa persona usándola poderosamente. Aún así, Yahweh, Yahshua, el amado Ruach HaKodesh, le respetan el libre albedrío a esa persona. Los discípulos de Yahshua, el señor Saúl, mal traducido por el cura católico Pablo, a pesar de que ellos eran utilizados poderosamente por el amado Ruach HaKodesh, el Ruach HaKodesh le respetó su libre arbitrio cuando ellos ya no quisieron seguir siendo dirigidos por el amado Ruach HaKodesh. A raíz de eso, ellos recibieron una muerte que prematuramente por ellos rechazar a quién, a la voz al amado Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh respeta nuestro libre arbitrio. Lo que usted permita, Yahweh, Yahshua y el amado Ruach HaKodesh, ¿lo qué? Lo permita. Ahí nos está hablando del libre arbitrio, libre albedrío, como usted lo llame. Escuchen. Veamos escrituralmente que con solo la presencia de una persona llena de Ruach HaKodesh, los demonios se manifiestan por sí solos sin usted tener necesidad de invocarlos ni rendirles culto a través de sus famosas guerritas espirituales. Leamos el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 8, verso 26 al 28. El famoso endemoniado de Geratza, mal traducido por el endemoniado Gadadero, que dice que al ver a Yahshua lanzó un grito y postrándose a sus pies,
clamó a gran voz diciendo: ¿qué tienes conmigo, Yahshua, hijo del Altísimo? Te ruego que no me que no me atormentes. Veamos este mismo pasur, porque aquí mutilaron una gran verdad y la ocultaron y la colocaron allá en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 8, pasur 29. Que aquí ya dice que eran dos, que mire, que eran dos endemoniados gadarenos. Y eso es completamente falso. Mire, era uno solo. Estas son algunas de las 190 contradicciones que tienen las famosas Biblias, que en una cosa dice una cosa y en otro lado dice otra. ¿Qué? Mire, dice otra cosa. En el libro de Sillano Lucas dice que era uno solo, y en el libro de Matillá ya dice que eran dos, y en el libro de Yahanano Marcos, capítulo 5, versos 6 y 7, nos aclara que no eran dos endemoniados, sino uno que, mire, uno solo. Dice ahí en el libro de Matillá, capítulo 8, verso 29, que ahí el Ruach HaKodesh le va a dar una gran revelación. Dice lo siguiente: que la legión de los demonios, la cabeza de ellos, clamó a Yahshua diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yahshua, hijo de Yahweh? Has venido para acá, oiga, has venido acá para destruirnos antes de tiempo. Mire, la gente no le cree ni a los mismos demonios. Si no le creen a Yahweh, no le creen a Yahshua, no le creen a la amado Ruach HaKodesh, no le creen a la misma escritura, no le creen a estas legiones de demonios que le va a dar una gran revelación, mucho menos me van a creer a mí. Y veámoslas, son 4 revelaciones. ¿Cuál es la primera revelación? Que está oculta en los otros Besorá. Mire, primera, que las legiones de demonios, ellos testifican que Yahshua es el Ben de Yahweh. Mire, que Yahshua es el hijo de Yahweh. Las legiones de demonios, ellos testifican que Yahshua ya vino a la tierra, a la nación de Israel por primera vez. Ya vino. Los demonios testifican y ellos saben cuándo ellos serán destruidos. Y ellos saben que serán destruidos por el mismo Yahshua, ¿dónde? En su segunda venida. Los demonios, las legiones de demonios, ellos testifican de que ellos serán destruidos por Yahshua, jamás atormentados. Solo con la presencia de una persona llena del amado Ruach HaKodesh, los demonios se manifiestan solitos sin usted ponerse a rendirles, ¿qué? Mire, a rendirles culto, adoración a través de sus guerritas espirituales. Ahora, esto que sigue le va a doler hasta el alma a mucha persona que se encuentra metida en esas sectas judio-mesiánicas. Escrituralmente se lo voy a decir y se lo voy a demostrar. Mire, veamos escrituralmente que las legiones de demonios se bautizan en el agua literal con sus ¿qué? Con sus adoradores. Que las legiones de demonios se congregan con sus adoradores. Que las legiones de demonios guardan Shabbat con sus adoradores. Que las legiones de demonios leen Torah con sus ¿qué? Con sus adoradores, y ellos guardan Torah con sus adoradores. Las legiones de demonios se congregan y cantan alabanzas a Dios, a Hashem, no a Yahweh. ¿Ah? Las legiones de demonios ayunan. Las legiones de demonios danzan, practican ritos religiosos y celebran fiestas. ¿Ah? Solo con la presencia de Yahshua y una persona llena del Ruach HaKodesh, ellos se manifiestan dentro de esas personas, dentro de esas congregaciones, donde ellos se encuentran completamente ¿qué? Amañados. A Satán y sus ángeles caídos y los demonios, ellos les causan grandes enfermedades incurables. ¿A quién? A sus adoradores.
Vean ustedes cómo le paga el diablo al que más le sirve. Que si Yahshua no les sana de esas enfermedades incurables, ellos se mueren con qué, mire, se mueren con ellas. ¿Ah? Ya que a Satán se hace adorar a través de qué, a través de los nombres de blasfemia. Mire, leamos en el libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 4, verso 31 al 37. Por favor, léasela. Las claves son el verso 33 y el verso 34. Que ahí dice que esto sucedió, oiga, en una sinagoga judía en el día de Shabbat. Que ahí tiene un título. Un hombre con un espíritu inmundo, falso. Un hombre con una legión de demonios dentro de él. Mire, congregándose con él, ayunando con él, circuncidado con él, guardando Shabbat con él, guardando Torah, oiga, oyendo Torah, practicando ritos religiosos, celebrando fiestas. Escuchen, esa legión de demonios con sus qué, mire, con sus adoradores, cantándole alabanzas a Dios, a Hachem, a Adonai, no a Yahweh. Ahí lo tienen escrituralmente. Ahí lo tienen escrituralmente. Veamos otro ejemplo. En el libro de Sillano, Lucas, capítulo 13, verso 10 al 17. Ay, voy a tomar agüita. Dice que Yahshua sana a una mujer en una sinagoga en el día de Shabbat, que tenía esa mujer un espíritu de enfermedad desde hace 18 años y esa mujer andaba encorvada, escuche, y en ninguna manera se podía, ¿qué? Se podía enderezar, Sigamos. Y en ninguna manera se podía enderezar. Mire, la hermana llevaba 18 años, esa mujer, congregándose, guardando Torah, oiga, ayunando, celebrando fiestas, practicando ritos religiosos y se encontraba endemoniada la que, mire, la hermana. Yahshua la llama. Ella no es rebelde al llamado de Yahshua. Yahshua la sana. Yahshua la sana. Escuchen, mis hermanas. Y el principal de esa secta satánica, en vez de alegrarse porque Yahshua liberta a la hermana, me van a perdonar la palabra, pero ese hijo del diablo mentiroso se enoja con Yahshua, que porque Yahshua sana a la hermana, ¿dónde? Mire, en el día de Shabbat. Libro de Sillá, mal traducido por Lucas, capítulo 13, verso 14 al 17, para que se lo lea. Y se le llena la boca, escuchen mis hermanos, diciendo que en el día de Shabbat no se podía sanar absolutamente a nadie, sino en los otros, ¿qué? Mire, sino en los otros días. Mire, mis hermanos, me perdonan otra vez los que dicen que, ay, que no les diga así. Tenía que ser un hijo del diablo este mentiroso, porque si eso era así como él decía, ¿por qué razón ellos no la sanaron a esa hermana? Escuchen, mis hermanos, en los 18 años que llevaba la hermana congregándose en esa secta satánica. ¿Ah? ¿Por qué razón no lo hicieron? ¿Por qué razón no lo hicieron? Por eso Yahshua ahí en el verso 15 le dice en su propia cara, mentiroso hipócrita. ¿Ah? Mentiroso e hipócrita. La nación de Israel, ese es el estado actual, no solo de ellos, sino de todos aquellos que rechazan a Yahweh, que rechazan a Yahshua,
Ellos son las moradas favoritas de las legiones de qué, mire, de demonios. ¿Qué nos revela el Ruach HaKodesh con esto? Mire, que esto desmiente sus famosas guerras espirituales. Esto desmiente bautizarse en agua. Esto desmiente sus ayunos. Esto desmiente que tienen que cumplir Torah para ser libres. Oiga, esto desmiente que se tienen que congregar. Esto desmiente sus ritos religiosos y sus qué, y sus fiestas, que no le sirven absolutamente para nada a aquella persona que los practica. Ahí está escrituralmente, mis hermanos y mis hermanas. 18 años congregándose y endemoniada. 18 años atada por el mismo a Satán, y esa mujer yo creo que usaba velo y era bien religiosa. De nada le servían sus ayunos, su bautizo, sus ritos de purificación, guardar Torah, congregándose. De nada absolutamente le sirve. Donde no esté Yahweh, donde no esté Yahshua, escuchen, esos lugares, esas personas son la morada favorita de esas legiones de demonios. Porque donde está Yahweh, donde está Yahshua, donde está el Ruach HaKodesh, allí hay libertad, hay liberación, hay sanidad y hay salvación. Donde no están ellos es todo lo opuesto. Hay esclavitud. Mire, hay esclavitud, mis hermanos. Hay enfermedad, hay ataduras y hay ¿qué? Y hay perdición. Más claro no puede ser, mis hermanos y mis hermanas. ¿Dónde nace la doctrina, la famosa doctrina satánica de la famosa guerra espiritual? Escuchen dónde nace esto, donde ha nacido siempre. Dice que esa doctrina satánica nació de los dirigentes de la renovación carismática en el Espíritu Santo de la iglesia, ¿qué? Mire, de la iglesia católica y de las hermanas menores de ellas, o sea, las iglesias pentecostales y neopentecostales allá en el siglo XIX, conocida como la famosa unción del Espíritu Santo, del espíritu muerto del señor Hasatán, que no tiene vida, que no tiene a Yahshua. Ese es el famoso Espíritu Santo, el espíritu inmundo de Hasatán. ¿En qué? Mire, en acción. Y todos los que eran llamados por la Iglesia Católica a participar de esa nueva doctrina satánica, todos eran católicos cristianos y todos ellos tenían que ir a recibir la famosa unción del Espíritu Santo de entre las tumbas de los papas, a los cuales, mire, estas personas que recibían esa unción del Espíritu Santo en las tumbas de los papas, pertenece el señor Casluna, el católico cristiano fallecido Gigi Ávila, el árabe Benny Hill, Catherine Kulma y todos aquellos que eran llamados por la Iglesia Católica para participar de esa nueva ¿qué? Doctrina satánica. Porque Yahweh no tiene santos, no tiene muertos. Yahweh no tiene gente sin Yahshua. Eso se le llaman santos, gente sin vida, gente sin Yahshua. Yahweh tiene gente cados, gente apartada de la idolatría y el paganismo, consagrados ¿a quién? A Yahweh. Y son gente que tienen vida, que tienen a Yahshua. La famosa unción del Espíritu Santo no es otra cosa que una burda imitación del amadísimo Ruach HaKodesh. Fue de la Iglesia Católica que nació esa ¿qué? Mire, esa doctrina satánica. Ahora, ¿de dónde ellos sacaron el término de la palabra guerra espiritual? Mire, la sacaron del libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 12, verso 7, y capítulo 19, verso 19. Dándole una mala interpretación a esos ¿qué? A esos pasures para ellos establecer sus nuevas ¿qué? Herejías. Ya que el libro de su Apocalipsis, capítulo 12, verso 7, ahí no está hablando de ninguna guerra espiritual.
Ahí lo que está hablando es de la expulsión del mismo Hasatán del segundo cielo. ¿A dónde? A la nación de Israel. Revelaciones 12:7 está hablando de la expulsión de Hasatán del segundo cielo. ¿A dónde? A la nación de Israel. Y eso es al final de la gran tribulación. Y Revelaciones capítulo 19, verso 19, ahí no está hablando ninguna guerra espiritual, sino que ahí está hablando de la gran masacre que se llevará a cabo por el mismo Yahshua en su segunda venida contra el gobierno de la bestia y contra la misma que, mire, contra la misma bestia y sus qué, y sus adoradores. ¿Ven ustedes cómo la Iglesia Católica adulteró el verdadero significado de las escrituras hebreas solamente para crear sus famosas herejías y doctrinas completamente satánicas? Y con esas grandes mentiras del diablo tienen agarradas a todas sus hermanas menores, o sea, a todas las iglesias cristianas, ya que todas las escrituras fueron clonadas, sacadas de la escritura hebrea, y ellos quitaron de sus Biblias la verdad y la usurparon por sus mentiras. Ellos quitaron los verdaderos nombres del Creador y del Salvador hebreo y del defensor del amado Ruach HaKodesh de sus Biblias, y le quitaron los verdaderos nombres de los Naví de Yahweh, no profetas, y de los discípulos de Yahshua, y en su lugar colocaron nombres de monjes y de curas católicos. Quitaron los verdaderos nombres del calendario hebreo, los verdaderos nombres de los días de la semana y de los meses del año. Quitaron el verdadero significado del diezmo agrícola y de las fiestas de Yahweh. Todo eso lo hicieron para usurpar y para establecer la religión católica y cristiana. Y todo eso fue llevado a cabo por medio de judíos apóstatas, por medio del señor Constantino, por medio de los filósofos griegos, por medio de los monjes y de los curas ¿qué? Católicos, los cuales por siglos establecieron y crearon las famosas ¿qué? Las famosas Biblias. Que las famosas Biblias son más falsas que ¿qué? Mire, que el mismo diablo. Ahora, ¿de dónde se inventaron la famosa doctrina de atar y desatar? Del libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 18, pasur 18, malinterpretando el verdadero significado de ese ¿qué? Mire, de ese pasur. Que en las Biblias dice: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿dónde? En el cielo. La famosa doctrina del atar y desatar nació en el año 1980, 1990, y nace de los neopentecostales. Ellos eran pentecostales y se separaron y establecieron su nueva doctrina satánica llamada los neopentecostales, que con sus nuevas doctrinas del atar y desatar, al igual que sus doctrinas principales, que eran y son rendirle culto y adoración ¿a quién? A los ángeles caídos a través de sus famosas guerritas espirituales. Y ellos han establecido, mire las cosas que establece esta gente. Ellos a través de atar los espíritus de narcotráfico, que como que eso no les ha servido absolutamente para nada. Mire, ellos viven atando espíritus de drogadicción, peor todavía. Ellos dicen que los demonios son generacionales, que ellos dicen que las herencias, oiga, que las herencias son transmisoras de demonios, o sea que ellos no reciben herencias. Mire, ellos dicen que los objetos, mire, que los objetos son transmisores ¿de qué? De demonios. Y ellos dicen que antes de ellos expulsar un demonio de un barrio, de un territorio, ellos primero le tienen que hacer una cartografía a ese qué, mire, a ese lugar, a ese barrio. Si en ese barrio se encuentra un casino,
Ellos van a reprender el espíritu de juegos de azar. Si en ese barrio se encuentra una cantina, ellos van a ir a reprender al espíritu del dios Baco. Si en ese barrio hay un lugar de un prostíbulo, ellos van a reprender el espíritu de prostitución. Esa es su famosa, ¿qué? Cartografía. ¿Ah? Mire, adulterando el verdadero significado del libro de Matillano Mateo, capítulo 18, verso 18, que en la escritura hebrea le da su verdadero, ¿qué? Mire, le da su verdadero significado. Dice Yahshua ahí en la escritura, entre comillas, hebrea: de cierto, sí, en verdad les digo que cualquier cosa que ustedes permitan en la tierra será permitida ¿dónde? En el cielo. Y lo que ustedes no permitan en la tierra no será permitida ¿dónde? En el cielo. ¿De qué nos está hablando claramente ese pasur, misají, misajó? Mire, del libre arbitrio, del libre albedrío, de nada más. Mire, de nada más. De lo que usted permita en la tierra, Yahweh lo permite en el cielo. Lo que usted no permita en la tierra, Yahweh no lo permite en el cielo. ¿Ah? Por ninguna parte ahí está hablando ni de Hasatán, ni de demonios, ni de ángeles guerreros. Ahí de lo único que está hablando Yahweh es que Yahweh nos respeta el libre arbitrio, de nada más. Ahí tampoco está hablando de ningún perdón de pecados, mire, a nadie. Ahí no está hablando de perdón de pecados absolutamente a nadie. Mire, ese cuentico satánico de perdonar pecados nace en la Iglesia Católica, que en sus mismas Biblias, en el libro de Lucas, capítulo 5, versos 21, 20 y 21, allí dice claramente que el único que perdona pecados es ¿quién? Es Yahweh y Yahshua, absolutamente nadie más. Nosotros perdonamos ofensas, no pecados. Que el mismo Padre Nuestro nos lo revela, que dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a qué, mire, a los que nos ofenden. El libro de Matillano Mateo, capítulo 18, verso 18, capítulo 18, verso 18, su verdadero significado es el siguiente: que si nosotros perdonamos las ofensas que nos hacen en la tierra, Yahweh perdonará en el cielo las que, las nuestras. Y si nosotros no perdonamos las ofensas de otros en la tierra, pues Yahweh tampoco nos perdonará nuestras ofensas, tampoco ¿a dónde? En el cielo. Mire, ahí está hablando del libre arbitrio. ¿Permite o no permite? Ahora expliquemos el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 12, verso 29, que dice que cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, sus riquezas, quitárselas, apoderarse de ellas, si primero no lo ata, o sea, si primero no lo vence. Y entonces podrá saquear su casa, podrá despojarlo de sus riquezas, quitárselas. Hasatán no pudo evitar que Yahshua entrara a su casa, al Olán, al mundo, donde él era el amo absoluto de toda la humanidad por causa de la caída de ¿quién? De Adán. Y con la muerte y resurrección de Yahshua, Colosenses 2:15, Yahshua lo derrotó, oiga, y se le apoderó de su casa, quitándole todas sus riquezas. Que las riquezas de Hasatán son todas las almas. Mire, que él se había apoderado de ellas a través de ¿quién? A través del Señor Adán. Yahshua viene del tercer cielo, entra a la casa de Hasatán, al Olán, el mundo, lo vence como hombre y a través de su muerte y resurrección lo deja sin ningún poder y completamente ¿qué? Desnudo. Colosenses 2:15, allá en el mundo espiritual. Y Yahshua le quita todas sus ¿qué? Todas sus riquezas, todas las almas, y Yahshua se apodera de ¿qué? De ella nuevamente. ¿Qué significa matillar lo espiritual? Capítulo 12, verso 29. Miren, mis hermanos, que si Yahshua no viene al Olán
y derrotas a Satán y lo saca del Olán, lo saca del mundo, de la casa de Yahweh, lo saca dentro de su pueblo, dentro de su congregación, dentro de su vida y dentro de la mía, a Satán jamás se hubiese salido de qué, de ella, porque nosotros somos la casa de quién, mire, nosotros somos la casa de Yahweh. Segunda de Corintios, mal traducido por Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16, y el libro de Inri, mal traducido por Hebreos, capítulo 3, verso 6. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Que Yahshua, Yahweh y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo, y muchas gracias por haberme escuchado. Por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó y de compartir la información. Y le quiero dar la bienvenida, primeramente un saludo muy especial a todos mis hermanos de la membresía. Y le quiero dar la bienvenida a mis hermanos Andrés Caraballo y al hermano Estanislao Ledesma. Y les hago la cordial invitación a todas aquellas personas que si desean unirse a la membresía, es una forma, si se pueden unir a la membresía. O si no, escuchen mis hermanos, ustedes pueden mostrar también su apoyo y pueden ayudarnos a continuar creando contenido. Y ustedes lo pueden hacer a través de una pequeña donación. Si lo pueden hacer, si tienen y pueden y Yahweh le pone en su qué, en su corazón, y ustedes lo pueden hacer a través de qué, mire, a través del Nequi que le aparece en pantalla. No importa la cantidad, mis hermanos y mis hermanas. El único objetivo es para continuar llevando el mensaje de salvación a aquellas personas que no conocen la verdad. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo, y muchas gracias por haberme escuchado, y shalom, shalom.